Hoy en el canal vamos a hacer el mejor once histórico de la selección francesa. Vamos allá. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Como siempre, suscríbete, dale like y dale a la campanita para estar informado de todo lo que rodea al fútbol galo. Tenemos otra vez hoy a Sergio Vilariño. Ya hicimos un vídeo espectacular de los mejores equipos de la historia del fútbol francés. Hoy vamos a hacer el 11 de los mejores jugadores de la historia de Francia. En algunas posiciones ha habido que meter a dos jugadores porque el nivel es altísimo. Antes que nada, bienvenido, Sergio, y un placer tenerte por aquí. Nada, un placer estar aquí de nuevo. Pues vamos a hacer un 11. Bueno, te he pedido que me confeccionaras un 11. Yo, obviamente, aquí, como siempre, ya me fié contigo del tema de los equipos y me voy a volver a fiar, obviamente, porque, como digo, hay pocas personas, por no decir, eres el que más sabe de fútbol histórico en este país. Y vamos a comenzar por la portería. Hugo Lloris y Fabien Barthez, ¿no? Dos grandes porteros. Yo creo que son dos de los mejores porteros de la historia de la selección francesa. Lloris prácticamente ya ha superado a Barthez en internacionalidades. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué has decidido aquí meter a Lloris y a Barthez? Yo creo que por su importancia es cierto. En este ranking podría estar cerca de ellos Bernard Lama y no sé si Grégory Coupet, aunque Coupet en la selección francesa no tuvo tanto recorrido. Lloris yo creo que es, por condiciones, yo creo que es el mejor portero de la historia del fútbol francés, porque la trayectoria que ha tenido con la selección francesa es muy buena. También a nivel de clubes no ha tenido una mala carrera para nada. Y yo creo que las condiciones, ¿no? Es alto, domina el área, es un líder nato, juega bien con los pies, con lo cual me parece quizá el mejor portero de un país que no ha tenido tampoco grandes porteros. El portero suplente que había dicho, o la alternativa, no es Barthez, sino es Joël Batz, el portero de la selección del año 84. A Barthez nunca me verás ponerlo en un once histórico porque me parece un portero súper mediocre, súper sobrevalorado. Madre mía, me lo habías pasado el vídeo por escrito, claro. Yo había entendido Barthez en la posición de portero, así que... La caligrafía a veces falla. Bueno, pero Barthez, verdad que ha tenido una carrera, Fabien Barthez, aunque Sí, verdad sí, que sí. mejor carrera de lo portero que era. Indudable, o sea, el palmarés que tiene Barthez para el portero que era es inmejorable, pero me parece que no, yo al menos no lo metería en ese 11. Vale, entonces mis disculpas a Sergio. Bueno, vamos con el Nada. puesto de lateral derecho, que aquí quizá hay un tabú porque los jóvenes como yo pensamos que Lilian Thuram ha sido mejor central que lateral derecho, igual que Maldini, el jugador de la leyenda del Milan, pero Lilian Thuram es lateral derecho y él de hecho toda su carrera prácticamente la ha jugado ahí. Luego es verdad que cuando llegó al Barcelona quizá perdió un poquito de velocidad y decidió reciclarse en la posición de central. Y has puesto también a Morós, ¿no? Que estuvo a un nivel muy alto en el Mónaco, también estuvo en ese periplo francés de los años 80 tan glorioso, pero claramente aquí hay que poner en contexto, Sergio, que Lilian Thuram ganó el Mundial de lateral derecho y fue un lateral derecho muy ofensivo, aunque luego es verdad que se recicla en la posición de central ya muy al final de su carrera. Sí, sí, Thuram juega la mayor parte de sus primeros años en la élite como lateral. Gana el Mundial como lateral, gana la Eurocopa del 2000 como lateral. Es un jugador obviamente muy, muy potente. Quizá no un dechado de virtudes ofensivamente, pero defensivamente sí es muy bueno. Y por eso lo meto como segundo lateral o como opción al lateral por esa capacidad defensiva. Yo como he intentado hacer un 11 pues más al estilo no del fútbol champán que al fútbol trotón que juegan ahora, pues he incluido como titular a Manuel Amorós, que era el lateral derecho e izquierdo, dependía de cómo jugase en la selección francesa del 84, de los años 80. Era un jugador tremendamente polivalente, muy bueno ofensivamente, era un mastín, marcando también. Y llegó un momento en el que probablemente a mediados de los 80 era el mejor lateral derecho y mejor lateral izquierdo del mundo al mismo tiempo. Es decir, jugaba de lateral derecho en su club, jugaba de lateral izquierdo en la selección indistintamente y rendía un gran nivel. Entonces, por eso lo hemos incluido. Sí, le metí yo en un 11 histórico, bueno, en 11 canteranos del Mónaco le metí yo a Morós porque es verdad que dio un nivel impresionante. Vamos con el puesto de... Bueno, aquí hay 4 centrales, vamos con el central... Vamos a mencionar los 2 primeros, que son Tresor y Desailly. Tresor, que, bueno, un central tremendo, muy, muy físico y muy contundente, que tuvo el récord de internacionalidades con Francia hasta que le superó en Maxime Bossis, al que has metido también de central con Lagon Blanc. Y hay que mencionar que Desailly
es verdad que su carrera es un poco reconvirtiéndose de posición porque él en el Nantes empieza de medio centro, ¿no? Y luego es verdad que gana la Champions con el Olympique de Marsella y luego en el Milan, que da un nivel en el Milan impresionante, lo hace de central, ¿no? O sea, es un jugador polivalente que empezó de centrocampista, que luego se recicló. Bueno, también hay que mencionar que los centrocampistas que ha sacado el Nantes a lo largo de su historia, de Sailly, Karembé, Makelele, Deschamps, ha sacado un arsenal impresionante. Y luego acaba de central y luego Tresor también, son dos centrales muy poderosos los que has puesto en esta línea, Sergio. Sí, he puesto como lateral, como centrales derechos, como titular a Desailly, porque me parece, vamos, es un fenómeno, es la roca, ¿no? Es un marcador tremendo, un jugador de una potencia física pues arrolladora, sobre todo en su época, era muy superior físicamente a casi todos los jugadores de su época. Es un jugador que, como tú dijiste, empezó de medio centro, en el Milan también, gana esa Champions contra el Barcelona de Cruyff, lo gana como medio centro, se come a Guardiola y a todos los demás que iban con él. Y luego sí, como central reciclado, si queremos decirlo, con la selección francesa, sobre todo con el Chelsea, pues va a ganar todo, la verdad. Es un central tremendo, con buena salida del balón también, con lo cual me parece la elección correcta. Y Marius Tresor era un líbero, pues también con una capacidad de lectura de juego, una capacidad atlética pues que muy pocos tenían en su época, así que me parece una muy buena alternativa a ese perfil, ¿no?, que busqué con Marcel Desailly. Sí, bueno, pues hablando de jugadores, bueno, aquí he puesto a Laurent Blanc y a Maxime Bossis, otra leyenda que ha sido internacional con Francia muchas veces. Y Laurent Blanc es curioso, ¿no? Porque él es el máximo goleador de la historia del Montpellier porque empieza de media punta. Sí. De hecho, el Napoli ficha a Laurent Blanc para sustituir a Maradona en su época y luego se reconvierte a central por esa lectura táctica que tenía. Era un jugador tácticamente impresionante. Luego le vimos de entrenador que era un auténtico estratega. Pero es curioso que este jugador, que siga siendo a día de hoy el máximo goleador de la historia del Montpellier, haya acabado también siendo uno de los mejores centrales de la historia del fútbol francés. Sí, totalmente. Parece como una carrera un poco paralela a la de Fernando Hierro, por ejemplo, que también fue un centrocampista con muchísimo gol y se reconvirtió a central. Pasa que Hierro probablemente físicamente era más potente que Blanc. Blanc era un jugador, pues quizá mucho mejor tácticamente, ¿no? Un poco quizá más listo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y por eso lo incluyo. Además que era un líder, era un líder quizás silencioso, pero que sí que se veía, sobre todo en la selección francesa, se veía que tenía ascendencia sobre todo sus compañeros, todos le buscaban, ¿no?, el famoso besito de Blanca a Barthez, ¿no?, para darle fuerza y bueno, yo creo que es un jugador que de verdad merece ese puesto, un jugador muy inteligente que yo creo que se complementa perfectamente, ¿no?, en este caso con Desailly, lo hemos visto en la realidad. Y luego el suplente que he puesto ha sido Maxime Bossis, que es, pues sería casi pues, el equivalente de Blanc pues en los años 80. Podría ser perfectamente esa pareja Blanc-Desailly o Bossis-Tresor sin ningún problema. Es un jugador que jugó de lateral muchos años en su carrera y luego se convirtió a central, un jugador alto con buena presencia, buena salida del balón, o sea que un jugador a tener en cuenta. Quizá podíamos haber metido también a Robert Jonquet, que era el gran defensa de esa Francia de 1958 y tenía mucha responsabilidad defensiva, pero bueno, hemos elegido estos cuatro. Blanc, que luego el entrenador recuperó un poco ese fútbol champán, ¿no?, que echábamos de menos en Francia, pero luego ha resultado y que lleva desde 4 años sin entrenar y no tiene intención de seguir haciéndolo. El lateral izquierdo, yo creo que no hay duda, Lizarazu, un lateral impresionante. Bueno, me acuerdo yo de haberlo visto en internet, no haber investigado, que Lizarazu, pues bueno, se da un poco a conocer en aquella Copa de la UEFA que el Burdeos juega la final, ¿no? Un equipo que tenía también a Ginola, a Zinedine Zidane, un equipazo, aquel Burdeos, que llega a la final. Y después, pues bueno, estuvo en el Athletic de Bilbao, también estuvo en el Bayern de Múnich, donde verdad que ahí es donde quizá alcanza también el cenit de su rendimiento, y un lateral izquierdo pues impresionante que tenía una proyección ofensiva brutal. Sí, totalmente. Yo creo que ahí habría pocas dudas. Quizá una buena alternativa sería pues Patrice Evra, ¿no?, una alternativa más reciente. Teniendo a Amorós en el otro lado, que puede jugar de lateral izquierdo, también podremos ponerlo. Así que para mí, indudablemente, Lizarazu, ¿no?, un jugador de mucha brega, de ida y vuelta, tácticamente un jugador también muy inteligente. Que, como tú dijiste, pues se destapó, ¿no?, en esa campaña europea del Burdeos en el 96, si no me equivoco, la Copa de la UEFA, y luego que sí que tras una temporada en el Athletic Bilbao donde causó
bastante polémica por ser, en teoría, el primer extranjero del club, a pesar de que es vasco-francés, y luego se fue al Bayern Múnich, y ahí sí que se consagró, fue donde ganó la Copa de Europa y la mayoría de los títulos con la selección también. Así que yo creo que es una elección Bueno, sí, bastante sí. obvia. Fantástica elección, yo creo que no hay duda. Vamos con el centro del campo, porque aquí tenemos a, bueno, un arsenal de jugadores impresionante, ¿no? Porque has puesto a Tigana y Patrick Vieira, pero es que, Sí. por ejemplo, también podemos poner a Guirés y a Deschamps. Tigana y Guirés, bueno, lo mencionamos en el vídeo de otro día, o sea, columna vertebral de la sección francesa de los años 80, de Sí. la mejor etapa histórica del Girondin de Bordeaux, dos centrocampistas espectaculares, y luego Didier Deschamps, que es verdad que empezó un poquito mal en el Marsella, llegó a estar cedido en el Girondin de Bordeaux como jugador, pero luego al final acabó siendo pieza clave en aquella Copa de Europa que ganó con el Olympique de Marsella, un entrenador que como entrenador también ha tenido éxito, aunque es verdad que su juego no sea el mejor, y Patrick Vieira, que obviamente esa Premier League de los invencibles con el Arsenal, yo creo que no he visto un medio centro dominar de tal forma física la Premier League como lo hizo él, y luego no ha habido ni un centrocampista de la selección francesa que se le haya acercado, a pesar de que también estuvo por ahí Makelele también en el ajo. Sí, yo te digo, en esa posición un poco más central, ¿no? De la base de la jugada, pondría pues a Vieira y a Tigana. Vieira Sí. porque lo que tú has comentado, físicamente me parece un portento, va muy bien por arriba, tácticamente muy inteligente, tiene un despliegue muy bueno, llega bien arriba si hace falta, un poco muy parecido también a lo que se espera de Tigana, que físicamente no es el portento que es Vieira, pero a la hora de jugar la pelota, de mover la pelota, de sacar la pelota desde atrás, sí sería pues una opción ideal, sobre todo si luego la comparamos con los dos jugadores más ofensivos que hemos incluido. La otra opción era Girés, pero precisamente porque hemos elegido a los que hemos elegido por delante de ellos, pues nos hemos quedado con una opción quizá un poco más conservadora dentro de lo que cabe, para darle recorrido, pues Vieira y Tigana. Lo cierto es que Deschamps sería una buena opción también como medio centro, porque tácticamente y posicionalmente era un jugador súper inteligente. Yo creo que mucho mejor de lo que a lo mejor sus condiciones le daban, pero era un jugador muy inteligente que sabía bien ver la jugada, ver dónde posicionarse para darle ventaja a su equipo. Así que yo creo que con esos cuatro tiramos bastante bien en la base, a pesar de que hemos dejado a otros muchos que podrían estar. Sí, sí, hemos dejado a muchísimos que podían estar ahí perfectamente, incluso de actualidad. Vamos con las mediapuntas. Bueno, has puesto aquí a dos leyendas que yo creo que es que no se puede discutir ni su nombre, ¿no? De que estén en este 11, ¿no? De Zinedine Zidane y Raymond Kopa. Zinedine Zidane, pues yo poco te voy a decir ya porque creo que es un jugador, como entrenador también, pero como jugador ha sido una leyenda absoluta en sus inicios en Francia. Llegó al Burdeos a la final de la Copa de la UEFA, luego en la Juve fue importantísimo, en el Real Madrid ganó esa Champions, ¿no? Con ese golazo, ¿no? Al centro de Roberto Carlos contra el Bayer Leverkusen, ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol francés, y Raymond Kopa, el primer gran jugador no solo de Francia, sino de Europa, ¿no? No sé si es el primer Balón de Oro, de hecho, ¿no? No, es el tercer No. Balón de El Oro, tercero, bueno, pero pues es el primer Balón de Oro del fútbol francés. eso, el primer Balón de Oro del fútbol francés, un jugador que luego tanto en Reims como en el Real Madrid hizo historia. Es cierto que luego, por ejemplo, se recuerda por su paso por Reims y Real Madrid, pero el estadio de Langier, donde dio sus primeros pasos, lleva su nombre de momento. O sea, lleva su nombre. Pero vamos, que yo creo que aquí, Sergio, no hay duda, porque son dos de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol francés, tanto Zidane como Copa. Totalmente. Zidane, ya te digo, quizá el protagonista de los momentos más gloriosos, ¿no? El primer Mundial de Francia, luego la Eurocopa del 2000, que me parece que es donde alcanza su mejor nivel. Sí, sí, sí. Es una exhibición total de Zidane, ese torneo. Y luego ese último acto, ¿no? Del Mundial 2006 que nos deja, pues a lo mejor ese sabor agridulce, ¿no? De la final, pero que creo que nos deja un momento muy mítico, ese cabezazo. El partido contra Brasil es espectacular, su gol de Panenka en la final también es muy bueno. Yo creo que es una manera de despedirse muy propia de Zidane, porque siempre tenía esas dos caras, ¿no? De ser un artista y al mismo tiempo pues tener ese lado oscuro. Y Copa, pues como alternativa a Zidane me parece, por lo que tú dices, ideal, ¿no? Es el primer gran jugador del fútbol francés, el primer Balón de Oro del fútbol francés, un jugador de ataque que podía jugar en la banda, podía jugar de falso 9, podía jugar de media punta, con lo cual era un creador de juego, un goleador. Es una alternativa perfecta, ¿no? para lo que puede ser Zidane, que es un jugador pues, más de creación que
que de, Sí, sí, que de sí. gol, realmente. Es un Zidane que, de hecho, se le llegaba a criticar, ¿no? Esas faltas de disciplina en ciertos momentos con la selección francesa. Y claro, volvió justo para el Mundial de 2006 para rescatar a Francia. Hizo un torneo impresionante. Acabamos con la delantera de Sergio. Bueno, dos delanterazos, básicamente. Thierry Henry, que es máximo goleador histórico de la selección francesa. Cuidado que se está acercando Olivier Giroud con esos goles en amistosos. Se está acercando a Thierry Henry. Esperemos que no le supere porque ya sería tremendo. Y Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Papin, que un jugador espectacular, un delanterazo que también ganó el Balón de Oro, un futbolista que Marsella y Milan también alcanzó su esplendor. Y yo creo que aquí tampoco hay dudas, aunque verá que podía estar ahí David Trezeguet, ¿no? Porque por importancia ese gol en la Eurocopa del 2000, ¿no? Ante Italia fue muy importante, pero yo creo que Thierry Henry en el cómputo global es superior y creo que los dos están bien merecidos aquí. Sí, en la delantera con Henry, con Papin y con Platini por detrás, que se nos ha pasado. Sí, se nos ha pasado por Platini. que es Sí. que es el media punta, digamos, el llegador titular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por detrás de Henry, que es un jugador que podía caer a banda, un goleador también, obviamente, sin una duda, con muchísima velocidad, una técnica tremenda. Yo creo que es uno de los jugadores que mejor ha combinado esa velocidad altísima, ¿no? Y la técnica súper fina, realmente, de llevar el balón pegado al pie y hacer casi lo que él quería. Teniendo a Platini por detrás, llegando desde segunda línea, que era el maestro de esa suerte, ¿no? Lo demostró en la Eurocopa del 84, marcando 9 goles, creando jugadas, marcando 3 goles con la derecha, 3 goles con la izquierda, 3 goles de cabeza, de falta, de penalti. Yo creo que es un torneo, quizá el segundo torneo más espectacular de la historia del fútbol por parte de un solo jugador, quizá después solo del México 86 de Maradona, y que es un jugador, yo creo, clave del fútbol francés. Para mí Platini es el mejor jugador del fútbol francés, mejor que Zidane. Y luego para completar el equipo, pues Jean-Pierre Papin, ¿no? El gran goleador de finales de los 80, principios de los 90, Balón de Oro también. La gran estrella del fútbol francés en esa época, que quizá en términos de selección le pilló ahí un momento de entretiempo que quizá no le ayudó demasiado, pero bueno, lo que hizo con el Olympique de Marsella fue impresionante. Fue máximo goleador de la Liga Francesa 5 años seguidos, si no me equivoco, y yo creo que es el goleador, ¿no? El goleador ideal, ese goleador que va a atacar el espacio perfectamente, puede aprovecharse de los pases de Zidane, de Platini, puede aprovecharse de los espacios que le abre Henry, y luego tenemos pues un jugador muy parecido a él para ser su suplente, que sería Jules Fontaine, un hombre que marcó 13 goles en un mundial, que poco más hay que decir para como carta de presentación. No creo que haya muchas mejores que esa. Pues vaya once que hemos formado. La verdad que es impresionante, ¿no? Yo creo que es un once increíble línea por línea. Yo creo que todos los jugadores que hemos nombrado han sido todo mundial en su puesto. Y bueno, totalmente. Sergio, pues te agradezco que te hayas pasado por el canal. Ya te digo yo que te voy a traer más al canal, porque la verdad es que ha sido un placer aprender de ti, tanto en este vídeo como el que hicimos el otro día con el tema de los equipos franceses. Te mando un abrazo y aquí le recomendaré a los suscriptores que te sigan y que compren tu libro, porque la verdad es que tiene que ser espectacular. Bueno, igualmente ha sido un placer y cuando quieras aquí estaremos. Un abrazo.